Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra. Bienvenidos, vamos a meditar el Evangelio del día 29 de octubre de 2024. Tenemos una buena noticia, como título dice moral familiar, pero aquí hay algo más profundo sobre la primera lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 5, 21, 33. Hermanos, respétense unos a otros por reverencia a Cristo, que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Por tanto, así como la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra. Pues él quería presentársela a sí mismo toda resplandeciente, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así, los maridos deben amar a sus esposas como cuerpo suyo que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Este es un gran misterio y yo lo refiero a Cristo en la iglesia. Es una palabra que cada uno de ustedes amen a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 127. Respondemos, dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivos alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor, que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. Aleluya, aleluya. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos 18-21. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece en la semilla de mostaza, que un hombre sembró en su huerta, creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo, ¿con qué podré comparar el reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos amigos, hermanos, hoy tenemos que
platicar un poquito sobre la responsabilidad familiar o sobre los maridos y las esposas. Pablo nos muestra dos comparaciones importantes. Número uno, que el hombre ama a su esposa con toda el alma, con todo su ser, amar a su esposa como quererla, como de su propio yo, dice, ¿verdad? Dos, Cristo ama a su iglesia como el marido ama a su esposa. Resulta que en este tiempo la mayoría de hombres casi no ama a sus esposas, porque hay muchas situaciones difíciles que hay en mente, en cultura, en armonía, en belleza, en económico, en medio de vivienda y todo lo demás. Hay problemas. Pero los que nosotros conocemos al Señor, los que nosotros estamos unidos a su iglesia, nos compara a una familia o una esposa o un esposo que tiene que amarse a sí mismo. Se van a cuidar de los dos entre ellos, más el marido proteja a la esposa, la alimenta, la cuida, le da calor, así como Cristo también hace a la iglesia. Mire lo que dice aquí: maridos, amen a sus esposos como Cristo ama a su iglesia. Aquí vienen las dos cosas. Maridos, aman a sus esposas, así como Cristo ama a su iglesia. ¿Será posible? ¿Cuántas personas en Guatemala están pidiendo el divorcio? ¿Cuántas personas abandonan al marido? ¿Cuántos hombres abandonan a la esposa y deja con los niños? Que mire qué hace. Lamentablemente. Y por eso también muchos hombres y mujeres abandonan la iglesia de Cristo. Me capta la idea. Cristo o Pablo menciona que debe de amar a la esposa con todo lo que es, como Cristo ama su iglesia. Cuando se vienen los problemas, las dificultades de las parejas, ¿qué hacen? Huyen y se van y quieren formar otro hogar. Ese se llama adulterio, pero que también así también los que cambian la iglesia del Señor. Adúltero. ¿Por qué digo esto? Ahora me viene una cita bíblica, yo creo que está en Santiago 4:4. No es que también solo la iglesia o la iglesia de Cristo, o sea, los hombres sean adúlteros, sino que también todos aquellos que abandonan la iglesia del Señor, todos aquellos que se salen de la iglesia y buscan otro medio, eso se llama adúlteros. Santiago 4:4, si no estoy mal. Dice acá: adúlteros, ¿no sabes que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? ¿Se da cuenta? Cuando uno va por el mundo, pero uno cambia su religión, cambia a Dios, es un adúltero también. Cualquier pues debe ser con el mundo en enemistad con Dios. Cualquier pues que debe ser amigo del mundo se contribuye en enemigo de Dios. Todo esto resulta que cuando la persona cambia su iglesia, igual el que cambia su naturaleza, según Romanos 1:26, aquellos que buscan parejas del mismo sexo, todo eso es un desastre, es un pecado mortal.
Porque Cristo dejó su iglesia para amarla, para conservarla, porque somos su cuerpo, somos nosotros. Nosotros no debemos cambiar la iglesia, nosotros debemos mantener. Pero si cuando un hombre abandona a su esposa, abandona a sus hijos, es capaz de abandonar la iglesia del Señor, aunque lleva su Biblia, aunque diga, mire, yo soy cristiano y amo a Dios, pero ha abandonado a su esposa, es un idólatra. No puede comparar. Ha cambiado su iglesia, aunque sea no por su esposa, no por su esposo, pero ha cambiado la iglesia, es un adúltero, según Santiago 4:4. Pero no me hace mucho que pensar acá. Hay mucho material como para poder presentar, no con palabras mías, sino como palabra de Dios. Dice, los maridos deben amar a su esposa. Los maridos deben amar a sus esposas como cuerpo suyo que son. Y el que ama a su esposa, se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que la alimenta, le da calor. Sí, lo alimenta, le da calor, le da alegría, le da la paz, le da la tranquilidad. Como Cristo hace con la iglesia. O sea, Cristo nos alimenta. ¿Cómo nos alimenta el Señor? De su palabra. Porque regreso un poquito más, donde dice por acá, siempre estoy en el versículo 23, si no estoy mal. Dice, sí, estoy en el 25. ¿Cómo lo hace el Señor para presentar la iglesia? Lo santifica, la cuida, la purifica con el agua. ¿Será el bautismo? Sí. El bautismo lo hace miembro de la iglesia del Señor, es decir, su cuerpo. Y no solo el bautismo, también el cuerpo y la sangre del Señor, cada vez que nosotros nos juntamos, nos unimos a su banquete, los días, especialmente el día del Señor. Pero que también la cuida con la palabra. Aquí viene algo muy, muy profundo. Cuando dice con la palabra, ¿qué hace el marido? Por ejemplo, el marido se comunica con su esposa, platica. A veces hay muchas cosas que no se puede por el trabajo, por los niños, porque están chiquitos y no da tiempo a la comunicación. Pero tan solo estar con ella o tan solo estar ahí, él o ella, son felices con el gesto, con su presencia. Eso se llama alimentar con la palabra. Pero no solo eso. Alimentar con la palabra el marido es que también la consuela, la perdona, la entiende lo que le está pasando. Y eso nos cuesta muchos a nosotros. Pero ahora, esa es la palabra. Pero ¿qué hace el Señor? También a la iglesia lo alimenta y lo alimenta, así como dice, lo santifica. Vuelve a leer. Cristo ama a su iglesia, se la entregó por ella para santificarla. Nos santifica. ¿Se acuerda que en San Juan 17:17 donde dice santifica en la verdad? Santificarla, purificando, la purifica. ¿Cómo la va a purificar? A través del ministerio de la reconciliación. ¿Sí? ¿Cómo vamos a purificar algo? Por ejemplo, yo este vaso lo voy a purificar, lo voy a limpiar, que queda bonito, limpio. ¿Cómo lo hace el Señor? A través del ministerio de la reconciliación. Y viene también con el agua, es el bautismo, dijimos, y la palabra.
¿Qué es la palabra? Nos alimenta con la palabra de Dios, porque solo con la palabra de Dios nos hace crecer la fe. Pero ahora, hoy en día, tristemente, las comunidades, hay un grupo que estuvo participando el fin de semana, me da mucha pena, porque ellos no están hablando de Cristo, si están hablando del ser humano. Más que dice el Señor, amarás al Señor con toda tu alma, con todo tu ser, con toda tu mente. Pero esta gente están amando más a las necesidades o una política. Para mí es un gran error, pero como no soy un académico, entonces traté de ponerle y decirle la mejor forma de ayudar a la vicaría es con la palabra de Dios, evangelizando. Solo así puede entender que yo puedo amar al prójimo. ¿Cómo voy a amar al prójimo si no conozco a Cristo? ¿Cómo amar al prójimo si no? Es decir, si yo no vivo con Dios, no puedo amar a mi esposa. Si yo no vivo con Dios, yo no puedo mantener a mi mujer como una doncella, a mis hijos. Si yo no amo a Dios, el amor viene de Dios y ese amor nos vuelve a disfrutar con los hermanos. Pero esta gente están al revés. Primero amar al prójimo y el Señor, ¿qué? No. Dan ganas de pelear, pero me enfurece porque se trata de una comunidad, se trata de buscar a Dios. Y aquí nos dice la palabra, nos purificándola, dice, santificarla, purificándola con el agua y la palabra. Si ni siquiera se leyó una cita bíblica en ese grupo, ni una cita bíblica. ¿Y dónde está la palabra de Dios? Más que dice en 1 de Pedro 4:11 o 2 de Pedro, 1 4:11 o 2. Es todo el que se presenta delante de un público que ejerce los dones que les ha dado con palabra de Dios. Pero esta gente habla y hablan. Pero ¿qué hacemos nosotros los laicos? Tenemos miedo de expulsarlo. Tenemos miedo de enfrentarle. Yo ya les enfrenté y le digo esto, no, eso no. Pues Dios será el que justifica, el que juzga, pero que también Dios es el que haya dejado una semilla en su corazón. Algún día van a reconocer que es importante la palabra de Dios a la defensa de la fe. Por tiempo se me olvidó, se fue el tiempo. Señor, quisiera seguir con ustedes. Miren lo que dice 1 de Pedro 3. Igualmente ustedes, mujeres, obedezcan a sus maridos. Si alguno de ellos se opone a la palabra, será ganado por la conducta de sus mujeres y mejor que por discursos. Pues la bastará ver su modo de ser responsable y sin reproche. No se preocupe por tanto de lucir peinados rebuscados, collares de oro y vestido de lujoso, todas estas cosas exteriores, sino que más bien ríndele el íntimo del corazón y belleza. Todo lo que hay aquí, Señor. Mire lo que dice Corintios 11. Pero quiero recordarles, dice Pablo, que la cabeza de todo varón es Cristo. Y la cabeza de la mujer es el varón, y la cabeza de Cristo es Dios. 3 cosas. Vuelvo a leer. ¿Cómo podríamos interpretar eso? 1 de Corintios 11:3. Pero quiero recordarles que la cabeza de todo varón es Cristo, y la cabeza de la mujer es el varón, y la cabeza de Cristo es Dios. Santo Dios, lo que dice la palabra.
Termino. Dios colocó todo bajo los pies y constituyó cabeza de la iglesia, y ella es su cuerpo. En ella se despliega su plenitud, que lo llena todo en todo. Dios les bendiga.